Bueno, pues si os parece, vamos comenzando. Bueno, bienvenidos a todos y a todas otra vez. Muchas gracias por asistir y es un placer daros la bienvenida a esta segunda jornada del Campus Pro Vacuno, que va a tratar sobre la importancia de la ganadería del vacuno de carne para la salud y sostenibilidad. Bueno, os recordamos que el campus es una iniciativa impulsada por ProVacuno, la organización interprofesional del vacuno de carne de España, y que cuenta con el apoyo también de la Fundación Benmoasí. Para poneros un poco en contexto, el campus ProVacuno nace con una misión muy clara, que es acercar la realidad del sector del vacuno de carne a los estudiantes universitarios y crear puentes entre la academia y la industria, visibilizar las oportunidades del sector y formar a profesionales comprometidos con el futuro. Ahora os vamos a dejar por el chat la página web del campus para que os podáis hacer miembros y también las redes sociales de ProVacuno para que estéis al día de todas las novedades. Además, al correo de campus@provacuno.es, que ahora pondremos también por el chat, podéis enviarnos todas vuestras sugerencias e intereses. Y os recordamos que en la página web del campus también tenéis la grabación de la jornada anterior en la que se explicaba detenidamente lo que era el campus, que fue la jornada de presentación. Y bueno, para seguir y comenzar con la jornada, voy a darle la palabra a Arantxa Martínez, directora de comunicación de ProVacuno, que será la encargada de darnos la bienvenida institucional. Muchas gracias, Arantxa, y bueno, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Almudena. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva jornada del campus. Creo que Almudena ya lo ha explicado todo. Sí que voy a insistir en el punto de que tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, que es campus@provacuno.es, para que nos contéis todo aquello que os puede interesar que tratemos. O sea, el campus está pensado por y para vosotros. Nosotros podemos estar hablando de ganadería de vacuno de carne y de carne de vacuno hasta la saciedad, pero si nos dais pistas de las cosas que más os puedan interesar, podemos trabajar sobre ello. Y la otra cosa que quería aprovechar para contaros es que, bueno, como sabéis, dentro de ProVacuno, de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España, ejecutamos programas de promoción y comunicación de la Unión Europea con fondos europeos y desde el año pasado estamos realizando uno en colaboración con una asociación belga, con APAC-W, y este año y el que viene, pero a partir de, bueno, el año pasado se hicieron un par, pero a partir de este año vamos a hacer seminarios en universidades por diferentes facultades de toda la geografía española. Para este año creo que tenemos previstos 6, hay que terminar de agendarlos. Os lo cuento porque estos seminarios son sobre sostenibilidad medioambiental, el programa europeo es el Sustainable European Beef. Si queréis saber más acerca del programa podéis entrar en la página web vacunosostenible.eu, pero cuando vayamos lanzando la información sobre estos seminarios, si estáis registrados como alumnos del Campus ProVacuno, os podremos enviar información directamente a vuestro correo electrónico. Y con esto ya damos paso a Juan Pascual, que nos acompaña esta mañana y que seguro que nos va a dar una ponencia muy interesante. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, ¿me escucháis bien? Perfectamente, Juan. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias tanto a la Fundación Benmasti como a ProVacuno, dos instituciones con las que me siento muy ligado pues, en lo que defienden, en lo que hacen. Juan Pascual, yo soy veterinario y, bueno, aparte de gestionar una empresa, un laboratorio de productos sanitarios, pues también me gusta divulgar pues todo lo que yo creo que los animales en general y la ganadería en particular aportan a la sociedad, ¿no? Que es en general pues muchísimo más lo positivo que lo menos positivo, que como toda industria tiene sus desafíos, pero que creo que muchas veces estos aspectos menos positivos se magnifican mucho en redes sociales o en artículos de periódico, ¿no? Hoy vamos a hablar de la importancia de la ganadería de vacuno de carne para la salud y la sostenibilidad. Cuando veáis que comenta algún tema técnico, veréis que en la parte baja de la diapositiva está la referencia bibliográfica. Y aquí tenéis también el QR, que lo he puesto en varias diapositivas, que os podéis bajar la presentación si la queréis repasar o utilizar, que está a la disposición de todos vosotros, ¿vale? Así que con esto, si os parece bien, pues arrancamos. Bueno, ¿por qué el primer hombre, ¿no?, que le dio por
domesticar animales o tuvo la oportunidad de domesticar animales, ¿por qué se domesticaron los animales? ¿Qué aportan los animales, ¿no? Por esta definición creo que trasciende y que es muy importante para entender de lo que vamos a hablar. El primer hombre que domesticó, fuese una vaca, un cerdo, un pollo, cualquier animal, no lo hizo para cultivar lo que fuese cereales, dárselo al animal y luego comerse al animal. Lo que hizo fue dar al animal aquello que él no se podía comer. En el caso de los rumiantes es la inmensa mayoría de cosas, pero los rumiantes, como las vacas, que tienen un estómago muy particular y pueden digerir fibra, o sea que prácticamente ningún otro animal puede hacer, pero si hablásemos de otras especies, pues igual se le da al animal aquello que nosotros no nos podemos comer. Las cáscaras de las frutas, un tubérculo agusanado, hierbas que son indigestas para nosotros, o aquellas partes más fibrosas de los vegetales, ¿no? Hoy día la ganadería, aunque os pueda sorprender, sigue siendo exactamente lo mismo. Sigue siendo aprovechar aquello que nosotros no nos podemos comer. Este dato que os comparto aquí es un dato de la FAO. Creo que en la siguiente está la referencia, si no, luego os la añado. Y este dato de la FAO lo que viene a decir es que el 86%, 86% de lo que nos comemos, de lo que se come el ganado, son bien restos vegetales que nosotros no podemos digerir o bien pastos en tierras que tampoco se pueden cultivar. Por cada kilo de materia vegetal que nosotros consumimos, pensad en el pan, ¿vale? El pan es materia vegetal que está hecho a partir de los granos del trigo, en este caso. Los granos del trigo suponen el 10% de la planta. El 90% de la planta pues es paja, es salvados, otro tipo de materias. Bueno, pues por cada kilo de vegetal que nos comemos de media, producimos entre 4 y 5 que no podemos aprovechar. Esto se lo come el ganado. Y gracias a ese factor reciclante que tiene el ganado, pues de algo que no tiene valor y que de hecho sería un problema de contaminación, pues obtenemos proteína de muy alto valor biológico. Así que hay una idea clave para mí de esta presentación, es que el ganado recicla. Aquí, mirad, aquí tenéis las distintas especies animales. Vamos a centrarnos en el vacuno, ¿vale? Aquí está el vacuno de carne. Y aquí está lo que se comen los animales. Entonces veis que hay una pequeña parte que lo que llamamos fundamentalmente los cereales, que es aquello con lo que el ganado compite con nosotros por ese alimento, porque nosotros también nos podemos comer los cereales. Sin embargo, hay un montón de cosas que los animales se comen y que no nos podemos comer nosotros. Y el ganado vacuno, los rumiantes en general, son campeones. Si os he dicho antes que el 86% de lo que se come el ganado en el mundo, nosotros no nos lo podemos comer, en el caso del ganado vacuno, estamos hablando del 95%. El 95% de lo que come una vaca son cosas que nosotros no nos podemos comer. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Las otras especies también, pasa aquí ya menos. Estamos hablando de un 50%, etcétera. Luego hay que tener en cuenta un factor importante. Los cereales no siempre tienen la calidad para hacer cerveza, para hacer pan. Entonces, cuando el cereal no tiene esa calidad, la industria no lo admite, también habría que tirarlo. Sin embargo, se aprovecha y se da en el pienso de los animales. Hay muchísimos ejemplos de materias que nosotros producimos y que no nos comemos. Aquí os voy a dar, antes he mencionado, ¿no?, las pieles de los cítricos, por ejemplo, que se peletizan y se pueden dar en el alimento de los animales. La pulpa de remolacha, cuando extraemos el azúcar de la remolacha, lo que queda, la pulpa, eso se lo come el ganado. La torta de girasol, cuando cogemos el aceite del girasol en este caso, lo que queda, pues también se lo damos al ganado. Y un caso paradigmático es el ensilado de maíz. El maíz nosotros nos comemos los granos, las palomitas, pero la planta es mucho más grande, los tallos, etcétera. Bueno, pues se tritura y se da de comer al ganado, ¿vale? O sea, el ganado recicla cosas que nosotros de esta manera tendríamos que quitar. Y os quiero ilustrar esto con, bueno, aquí os pongo los cereales que también no siempre cumplen las especificaciones, ¿no? Este ejemplo a mí me gusta mucho porque es, mirad, en España producimos 40 millones de hectolitros de cerveza, ¿vale? Somos un gran productor de cerveza. De esos 40, por cada hectolitro nos hace falta 20 kilos de cebada, aproximadamente, según el tipo de cebada, pero vamos, redondeando. Eso, si hacéis el cálculo, son 800.000 toneladas de cebada que se utilizan en España para hacer cerveza. Esto dicho así, pues es un número muy abstracto, ¿no? Pero si lo metemos en camiones de pienso, como estos que hay aquí en la foto, pues nos sale una fila de camiones que va de Barcelona, que iría de Barcelona a Valencia, unos 350 kilómetros de camiones. Bueno, cuando la cerveza ya está hecha, se ha malteado el grano, ha germinado, se ha malteado y ha dado el sabor a la bebida, ya no sirve para nada.
¿Con eso qué hacemos? Son 300.000 toneladas, que son una fila de camiones de Barcelona a Valencia. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues eso se da al ganado, y fundamentalmente al ganado vacuno, ¿vale? El ganado vacuno recicla algo que de otra manera o lo tenemos que tirar a un vertedero, con lo que contaminaría, o generaría emisiones, problemas en las capas freáticas, contaminación paisajística, etcétera. Así que el ganado, aquí tenéis unas vacas en un rastrojo de maíz, donde también cuando se recoge el maíz, pues lo que queda también se lo come el ganado. Aquí veis el QR, insisto en el QR si alguno se quiere bajar la presentación, ¿vale? Otra cosa importante es que la mayor parte de la vida del ganado vacuno, sobre todo el de carne, el animal se alimenta prácticamente toda su vida de cosas que nosotros no podemos digerir. De hecho, cuando está con la madre, cuando nace, pues está varios meses, en Extremadura es una zona que se produce mucho ganado de este tipo, están en la dehesa, bueno, pues el ternero come, pues está con la madre mamando y luego come lo que da el campo. Más tarde, también, aunque esto viene de Estados Unidos, pero bueno, es un ciclo bastante parecido, ¿no? Cuando ya se separa de la madre, sigue en el campo, sigue comiendo partes de plantas que no son comestibles para nosotros, y finalmente sí que hay un periodo en el que se añade cereal para que engrase y para que la canal sea más aceptable por parte del público, y ahí sí que hay una parte, pero una parte realmente que en lo que es en toda la vida del animal es un porcentaje muy pequeño donde sí come algo de cereal. Para aquellos que les preocupe mucho el uso de cereal en alimentación animal, conviene recordar que el 40%, 45% ya del maíz que produce Estados Unidos se utiliza para hacer biodiesel, y el 58% de la caña de azúcar que produce Brasil se utiliza para hacer bioalcohol, o alcohol combustible. Entonces, bueno, entiendo que esta preocupación, pero la gran parte de uso de maíz que no es en la alimentación, o de caña de azúcar en el caso de Brasil, es para combustibles de los coches. Otras cosas importantes que nos da el ganado vacuno y el ganado en general, la mitad del abono de los fertilizantes que se utilizan a nivel mundial son a base de estiércol, animal. También es un dato de la FAO. De hecho, está recortado del informe de la FAO. Perdona, voy a ver un momento. Disculpadme. Por lo tanto, es otra, sin animales tenemos que aumentar en un 100% la producción de abonos de fertilizantes sintéticos. Voy a pedir ahora un momento un ejercicio de abstracción. Imaginaos que esto es un folio y que este folio es equivalente a la superficie de la Tierra, del planeta. Entonces tenemos que 3/4 partes son mar, son océanos. Luego hay un 25% de todo esto, que es la Tierra. Gran parte de la Tierra, la Antártida, el norte de Canadá, hay zonas donde no se puede cultivar, el desierto del Sáhara, en fin, hay zonas que son completamente estériles por el clima, por las condiciones del suelo, etc. Luego, en lo que la FAO llama tierras agrícolas, tenemos dos partes. 2/3, esto sería el equivalente a una tarjeta de visita, ¿vale? Es decir, de todo un folio, eso sería el equivalente a una tarjeta de visita. Bueno, pues 2/3 de esta tarjeta de visita son lo que llama la FAO tierras marginales, es decir, tierras donde hay pastos, pero donde no se puede cultivar. Porque el suelo es pobre, porque es muy montañoso. No sé si hay aquí alguien de Aragón, pues Los Monegros, por ejemplo, es una zona de este estilo, ¿no? Si no se riega, aquello no da. La Sierra de Guadarrama, aquí en Madrid, en fin, hay varios terrenos así en España. Y luego, mundialmente, 1/3 de esta teórica tarjeta de visita son lo que llamamos tierras cultivables, tierras ricas donde sí se puede cultivar. Bien, donde el ganado obtiene gran parte de los nutrientes desde aquí. Es decir, el ganado, y aquí tengo, son fotos pequeñas, pero bueno, el ganado pasta en zonas donde no se puede. La única forma de sacar algo de provecho de esos terrenos es a base de ganado. El norte de África, el centro de Asia, la Sierra de Guadarrama, o Negros es una zona donde hay mucho ganado ovino, por ejemplo. Bueno, entonces cuando alguien dice, no, es que 2/3 de la tierra agrícola se utiliza para el ganado. Es cierto, pero es que 2/3 de la tierra agrícola no se puede cultivar. Entonces la única forma de sacarle algo es al ganado, ¿vale? Entonces es importante que ese concepto lo tengamos claro. Y de esta tierra cultivable, en los últimos 20 años, la superficie de tierra cultivable que el hombre utiliza está disminuyendo ligeramente. Es decir, con las técnicas genéticas en las plantas, productividad muy medida, etcétera, estamos mejorando y necesitamos menos tierra, aunque la población humana sigue aumentando. El ganado, por supuesto, lo hemos visto este verano. Este verano, solamente en el mes de agosto en España, se ha quemado una superficie equivalente a la isla de Mallorca. Y justo en las zonas donde
bueno, pues se está vaciando más la España vaciada, ¿no? Orense, León, Zamora, esas zonas se vacían, se quedan sin ganado, el ganado no se come la materia inflamable que producen los bosques, y al final quien se lo come es el fuego. Y eso está así. Entonces, hay bastantes estudios donde hay ganado, hay menos incendios, y cuando los hay son menos graves, menos importantes. Luego del ganado tenemos muchas otras cosas además de la carne. El ganado, de hecho, de un animal no se tira nada, por supuesto la piel, pero incluso, por ejemplo, las pezuñas se utilizan para hacer pegamentos, partes se utilizan para los medicamentos, para hacer ciertos medicamentos, ahora hablaremos de eso. Se utiliza mucho para industrias cosméticas, para industrias de la pintura, en fin, para todo tipo de cosas. En los lugares más insospechados podemos encontrar materia animal. Por ejemplo, el papel higiénico. Papel higiénico, la celulosa se aglomera con gelatina animal. Y os muestro aquí, no sé si lo veréis, os lo muestro aquí, es un billete de 5 libras esterlinas, es un billete inglés, que, bueno, pues también aquí hay grasa de origen animal, hay concretamente grasa de vacuno. ¿Por qué? Porque las máquinas contadoras cuentan mejor si tiene esa textura un poco aparafinada, eso se lo da, es decir, el ganado aporta al ecosistema, a la nutrición y también a muchísimas industrias que son mucho menos visibles. Aquí hago alusión a algunos medicamentos que vienen de los animales. Concretamente esto es un producto cuando hay un shock hipovolémico, cuando una persona pierde mucha sangre, pues se le puede inyectar esto y esto viene 100% del ganado vacuno. El catgut en Europa ya no se puede utilizar, a raíz de lo de las vacas locas se prohibió este uso, pero todavía hay países donde el catgut se hace a partir de tripa de colágeno de ganado. En otras especies, en avicultura, por ejemplo, se utiliza mucho para hacer vacunas, huevos embrionados, la vacuna de gripe, por ejemplo, válvulas cardíacas, de porcino en este caso, toda la heparina que se utiliza para personas que tienen problemas de coágulos, en fin, de ictus, etcétera, viene del porcino. Cuando analizamos el mundo lo vemos normalmente, lógicamente, desde nuestros ojos, en este caso occidentales, ¿no? Pero todavía hay muchos países del mundo donde, bueno, pues esto es una realidad, donde el ganado es la fuerza de tracción para obtener cosechas, ¿eh? Entonces, también es importante valorizar el ganado, no solo en casa, sino también en el resto de países. Evidentemente, el ganado vacuno, como toda la ganadería, como todas las industrias, tiene sus emisiones. Es cierto que el ganado, aquí estoy dando datos que son de la FAO, todas las emisiones del ganado, de todas las especies, suponen el 12% del total, este es el último dato que ha publicado la FAO. Veis que entre especies ganaderas, pues los rumiantes son las que más emiten, pero también hay que ponerlo en un contexto. De hecho, hay que ponerlo en varios contextos. Primero, no todas las geografías emiten igual, ahora lo veremos. También es verdad que el ganado vacuno, concretamente, es un animal que secuestra mucho carbono. Estos son estudios todavía preliminares, que todavía el panel intergubernamental para el cambio climático no ha capturado, no ha metido en sus informes. Esto, cada 4 o 5 años se emite un informe nuevo, pero hay estudios muy interesantes donde, tanto en España, se hizo uno entre la Universidad de Extremadura y de Córdoba y varios en Nueva Zelanda, donde en ciertos contextos el ganado vacuno puede llegar a tener emisiones cero, porque secuestra tanto carbono como emite, ¿vale? Pero vamos a ir a algo más sencillo. Aquí simplemente esto es la cantidad de carne que nos comemos en España por especies, ¿vale? Sinófilos de vacuno, ave, porcino, etcétera. Y el total, esto también son datos de la FAO, te dan los equivalentes en CO2. El total nosotros, el españolito medio, 526 kilos de CO2 equivalentes. Bueno, un vuelo de Nueva York a Londres son 900 kilos de CO2 equivalentes por persona y trayecto. O hacer 1000 kilómetros en coche que gastarse solo, que eso existe, 4 litros a los 100, estamos haciendo 200 kilos, prácticamente 200 kilos de CO2 equivalentes. Si 3000 kilómetros en coche o un vuelo Nueva York, Londres, ya emite bastante más que lo que nos comemos de carne todo el año. Y además hay que tener en cuenta un factor importante. Esto del ganado son emisiones totales, tanto lo que sale del animal, en el caso de los rumiantes, el eructo, mientras emisiones totales directas e indirectas, es decir, pues el transporte de la carne del matadero al mercado, etcétera, eso también está sumado. En el transporte, por ejemplo, cuando se habla de que el transporte emite X, ahí están solamente las emisiones directas, donde sale del tubo de escape. El panel para el cambio climático todavía no ha podido medir las indirectas, ¿no? Lo que se puede construir una gasolinera, una fábrica de coches,
etcétera, etcétera. Digo, porque cuando esas comparaciones se hacen muchas veces muy alegremente hay que tener cuidado de que las hagamos peras con peras. ¿Vale? Os decía en geografía que también cambia bastante. Mirad, esto es la cantidad total de proteína animal que aquí lo tenéis en colores por especie, que produce la Unión Europea, Europa Occidental, ¿vale? Y aquí la cantidad de proteína animal que produce Latinoamérica. Es que es una cantidad muy similar, un poquito más alto aquí, digamos, muy similar. Esto es un dato que tiene unos años, posiblemente hoy día estoy ahí igualado, ¿vale? Más o menos. Y aquí tenéis las emisiones de Europa y las emisiones de América Latina. Y cuando hablamos de emisiones es muy importante hablar de dónde hablamos de las emisiones, porque depende mucho de dónde hablemos, estamos hablando de cosas muy distintas. Europa, os decía que antes globalmente emitimos un 12%, toda la ganadería. En Europa las emisiones asociadas al ganado vienen a estar en torno al 7%. Produce lo mismo una vaca europea que 7 vacas de México. Entonces las emisiones por litro de leche son mucho más bajas aquí que allí, ¿vale? Entonces eso es importante que lo tengamos presente. Es un estudio muy interesante hecho en Alemania. Estos profesores midieron las emisiones del ganado en el año 1892. Evidentemente el mapa de Alemania ha cambiado mucho, ellos lo hicieron por comarcas, con lo cual es bastante equivalente. Y las emisiones del ganado en el año 2003, ¿vale? Bueno, pues prácticamente no han cambiado. Prácticamente no han cambiado, ¿vale? Es decir, la población se ha más que duplicado, pero las emisiones debidas al ganado se han mantenido constantes. ¿Por qué? Han desaparecido los caballos, por ejemplo, prácticamente, pero también los animales producen mucho más. Aquí en esta época había tuberculosis, había brucelosis, había en fin, todo tipo de enfermedades que se han ido erradicando. Los animales tienen mucha más salud, se ha depurado mucho la genética, se ha depurado mucho la nutrición, las instalaciones, los animales están en una cuadra, en un sótano, sin ver la luz y sin tener corriente de aire, ahora están en instalaciones ad hoc, siguiendo la legislación europea, y la producción es muchísimo más alta sin haber aumentado las emisiones. Te llama tanto la atención el foco que tiene la Unión Europea sobre el ganado cuando en realidad es una parte muy menor, el 80% de las emisiones vienen de los combustibles fósiles. También cuando hablamos de emisiones es importante tener en cuenta, porque muchas veces leeréis, es que un kilo de carne emite, no sé, 20 veces más que un kilo de brócoli. Es cierto, pero un kilo de piedras no emite nada, pero no me alimenta. El alimento que me aporta un kilo de carne es muy superior a lo que me aporta un kilo de naranjas, por ejemplo. Y esto no quiere decir que no tengamos que comer naranjas, brócoli y ensaladas, por supuesto, la dieta tiene que ser variada. Pero cuando aplicamos esa corrección, aquí tenéis, por ejemplo, el efecto medido por kilo del hígado, ¿no? El hígado emitiría mucho en esta lista, mientras que, por ejemplo, pues, no sé, las nueces o los aceites vegetales, pues emiten muy poco. Cuando aplicamos el valor nutricional que me aporta, en este caso el hígado se va a la parte baja de la lista. ¿Por qué? Porque tendría que comer muchísimos vegetales para que me aportase lo mismo que me aporta unos gramos de hígado. Pongo un ejemplo. Un niño de 2 años, con unos 6, 7 gramos de hígado por día, tiene todo el hierro, todos los aminoácidos que necesita. Para aportarle, tener el mismo aporte con espinacas, necesitaría 400 gramos. Tengáis un hermano o un sobrino de 2 años, pues sabréis lo que se va a comer antes un niño, ¿no? Esto de las emisiones hay que tener mucho cuidado porque lo que mide el IPCC, el panel para el cambio climático, es lo siguiente. Imaginaos que es un terreno con 100 vacas, ¿vale? Estas vacas emiten, pongamos, 1000 unidades de lo que sea, de gases de efecto invernadero. Esas 1000 vacas, y eso computa en las emisiones, porque es una producción antropogénica, es decir, esas vacas dan servicio a las personas. Nosotros las vacas las vendemos y ese terreno empieza a estar poblado por venados, animales silvestres, ¿no? Que también emiten lo mismo que el ganado, pero esas no estarían contabilizadas porque no son antropogénicas. De estos animales nadie obtiene un provecho. Sí, las emisiones de las mismas no han cambiado, pero unas se computan y otras no. Esto es un poco lo que ilustra esta imagen. Cuando los europeos llegaron a Estados Unidos, había unos 80 millones de bisontes, ¿vale? Que lamentablemente fueron pues, masacrados, porque eran tan solo con medio millón, pero hay 80 millones de vacas. Pero las emisiones no han cambiado tanto entre lo que tenían los primeros europeos que llegaron allí con las que hay hoy. Esto es importante. Mirad, esto es el precio de una dieta. Aquí hay los precios de 2 dietas. Lo tenéis aquí por países. En azul, las barritas azules, es el precio de una dieta media, una dieta que tiene toda la energía necesaria, pero solo la energía. Y esto de media
son 30 céntimos de dólar, es decir, incluso los más pobres entre los pobres, los que viven con menos de $1 al día, en general, salvo en zonas de guerra, etcétera, pueden pagar por la energía. Y esto es el precio medio también por país de una energía, lo que el Banco Mundial y la OMS llaman una dieta saludable, es decir, una dieta que tiene todos los elementos, la energía, pero además aminoácidos, proteínas, vitaminas, para llevar una vida saludable, ¿no? Y la media, también varía mucho por país, la media está en $3.30, ¿vale? Pues en paridad de poder adquisitivo, hay 800 millones de personas en el mundo que no pueden acceder a una dieta con toda la energía que necesitan. Esas personas realmente que eso sí que se van a dormir con hambre profunda todos los días, ¿no? Los que no tienen una dieta saludable no siempre se van con hambre, porque se van con la tripa llena de energía, ¿no? De patatas, de pan, etcétera, pero no tienen, les faltan muchos nutrientes, pues ciertas vitaminas y aminoácidos. Son 2.000 millones de personas. Es lo que la OMS y la FAO denominan como hambre oculta. No tienen hambre física, pero les faltan muchos nutrientes. Bien, pues esas personas, esos nutrientes que les faltan, vitaminas del grupo B, vitamina D, vitamina A, vitamina K, aminoácidos en toda su gama, otro tipo de nutrientes, minerales, hierro, sobre todo, lo que necesitan esas personas es más productos de origen animal y fundamentalmente carne. Y pasamos ahora a ver la dieta y la salud, ¿no? La parte de la salud. ¿Por qué es tan difícil prescindir de la carne? ¿Por qué tan poca gente que prescinde de la carne? Hay un 0,3% de veganos en España y en Europa. El 84% lo dejan menos de 2 años. Porque hemos evolucionado. Lo que nos hizo humanos, lo que hizo que el cerebro se desarrollase de esta manera que tiene el ser humano, ¿no? Y que se restringiese el sistema digestivo, fue el consumo de proteína de alto valor biológico en cantidad. Si nos comparamos con los gorilas son vegetarianos estrictos, se pasan unas 15 horas al día comiendo. Nosotros, como comemos alimentos densos, pues la carne fundamentalmente, pues en 45, en 60 minutos podemos comer. ¿Vale? Entonces esto es muy importante tenerlo presente, por eso es tan difícil prescindir de la carne. Es tan difícil que haya más de, aquí menciono 14, más de 15 asociaciones médicas que desmienten que los productos o que las dietas sin productos animales sean más sanas. Todas estas asociaciones recomiendan vivamente, sobre todo a niños, adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes, que nunca prescindan de productos de origen animal. Y aquí tenemos un reporte de la OMS, donde también en los niños que dejan la lactancia materna, súper importante mantener o darles, administrarles productos de origen animal, carne en la comida. Podríamos hacer una charla solamente de esto. Me voy a centrar en un punto que es el hierro. Mirad, en el mundo, esto es un dato de UNICEF, en el mundo hay un 30% de mujeres en edad fértil, que la UNICEF las considera entre los 15 y los 49 años, un 30% de estas mujeres en el mundo que sufren de anemia ferropénica, anemia por falta de hierro. Estamos hablando de casi 600 millones de mujeres en todo el mundo. ¿Por qué? Mirad, aquí tenemos el hierro en un alimento animal y en un alimento vegetal, y aquí el zinc, ¿vale? Y vemos que las cantidades son muy similares. Bueno, si en vez de comer carne roja, en este caso, que es la más rica en hierro, como pues, lentejas, pues también tienen hierro, efectivamente es así, pero la absorción es muy distinta. Y lo que yo me llevo dentro es la biodisponibilidad del hierro y del zinc en la carne es muchísimo más alta que en los vegetales, porque la carne está en forma de grupo hemo y en los vegetales está en forma quelatos y no es mucho más difícil de absorber y de metabolizar. Tanto es así que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia publicó una carta alarmada, porque en España tenemos un 14% de adolescentes, mujeres, que tienen anemia por falta de hierro, alarmada y desaconsejando una vez más dietas que no contengan carne. Evidentemente el hierro es un elemento clave para la oxigenación y para muchos otros procesos fisiológicos imprescindibles. En los países donde se consume más carne, aquí tenéis consumo de carne por persona y aquí tenéis mortalidad infantil. Mortalidad infantil y sí, tanto en edades por debajo de 5 años y por encima de 5 años. La referencia del estudio, bien, pues en los países donde se consume más carne, la esperanza de vida es mayor. Hay una correlación directa entre el consumo de carne y países como Hong Kong, como España
o Japón, porque Japón come menos carne pero come mucho pescado, nada hablamos de proteína de origen animal, esos países tenemos una esperanza de vida de las más altas del mundo. No es baladí, es decir, conforme estos son países y este es el consumo de carne, ¿vale? Las barras, y los puntitos es lo que en inglés se llama stunting. Stunting es falta de crecimiento. Es decir, niños que no crecen todo lo que podrían crecer porque les faltan nutrientes, ¿vale? Entonces, conforme el consumo de carne disminuye por países, el stunting aumenta y viceversa. Pues en nuestro país hay poco stunting, mientras que en Tanzania, en África, etcétera, pues hay muchísimo. No necesitamos la misma proteína durante toda la vida. Evidentemente, personas mayores, niños, mujeres encintas, personas que han sufrido accidentes o que tienen ciertas enfermedades necesitan mucho más aporte proteico y el alimento más rico en este caso, pues evidentemente es la carne y la carne roja pues está entre las primeras. Peso al nacimiento. Niños de madres veganas, pues un estudio en Dinamarca muy interesante, pues pesaban de media 240 gramos menos. Esto en un bebé es mucho. Es también importante, cada uno es muy libre de comer lo que le apetezca, pero yo también el respeto tiene que ser bidireccional. Aquí una gráfica que muestra cómo, bueno, como veis aquí, las distintas carnes, el beef, que es el vacuno en este caso, si en la carne hay un 25 gramos que estoy comiendo, absorbo prácticamente esos 25 gramos. Sin embargo, si voy, por ejemplo, a leguminosas, si hay 12 gramos, pues absorbo aproximadamente unos 5. Es decir, o las nueces, por ejemplo, semillas, pues si hay 5 gramos de proteína, absorbo más o menos la mitad. Y esto es muy importante tener en cuenta. Es muy importante tener en cuenta que no hay la misma cantidad de proteína ni la misma cantidad de aminoácidos esenciales. Aquí en 100 gramos de steak, de carne roja, tenemos 23 gramos de proteína. En 100 gramos de brócoli hay menos de 3 gramos de proteína. Otra cosa que se dice muchas veces, y ya voy terminando, por si luego queréis hacer preguntas, es que la carne produce cáncer. Esto salió mucho en los medios después de un estudio o una publicación de la IARC. La IARC es la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que depende de la OMS. Y, bueno, pues decía, la carne produce cáncer, pues la carne roja hay que limitarla, etcétera, etcétera. Y también los embutidos, ¿no? Las carnes procesadas. Pues aquí hay que también distinguir, separar el trigo de la paja y distinguir lo que dicen los titulares de lo que dice la IARC, que dice esta organización. Entonces, lo que dice la IARC es lo siguiente. Si tenemos, aquí me estoy refiriendo a las carnes procesadas, luego mencioné las carnes rojas. Lo que dice la IARC es lo siguiente. Si tenemos 100 personas que nunca comen carne, de estas 100 personas, a lo largo de la vida de estas personas, aproximadamente 5,6, 6 por redondear, van a desarrollar un cáncer de colon. ¿Vale? Si estas personas comen todos los días de toda su vida 50 gramos de carne procesada, es decir, en este caso embutidos, pues en vez de ser 6, serán 7 las que desarrollen un cáncer colorectal. Es decir, el riesgo relativo, si dividís 1 entre 6, es decir, 1 de más, ¿no? De 6 hemos pasado a 7, luego 1 de más, sobre 6 nos saldrá un 18%. Pero el riesgo absoluto es un 1%. Entonces es un riesgo muy bajo, y además por un consumo muy alto, 50 gramos todos los días de la vida de un procesado, pues es una cantidad que no es la cantidad normal que nos comemos. Y además el cáncer, de hecho se come mucha más carne en Argentina que en Japón, sin embargo hay mucho más cáncer colorectal en Japón que en Argentina. Porque se puso y de hecho veréis que los procesados cárnicos están en la lista 1A, que es la lista de productos que efectivamente se ha demostrado que dan cáncer, por este estudio que os enseño, pero es una lista cualitativa, no cuantitativa. Quiero decir, el vino, el alcohol está en esa lista y el plutonio está en esa lista. Pero no es lo mismo que me tomo una copita de vino en toda mi vida, que eso no me va a dar cáncer, a que si me tomo una copita de plutonio enriquecido, que eso sí me va a dar cáncer seguro, ¿no? Entonces necesitaría mucho alcohol para que eso me dé cáncer, necesitaría muchísima carne procesada para que eso pudiera tener un riesgo de cáncer, sin embargo, el plutonio me da cáncer entonces es una lista cualitativa. Todo lo que potencialmente puede dar cáncer, pero las cantidades son muy distintas. Eso es lo que quiero transmitir. La carne roja está en la lista 2A de la IARC. La lista 2A es la de la carne, caso, carne roja de vacuno, de cerdo ibérico, también es una carne roja, por ejemplo, de cordero. Bien, la lista 2A es una lista donde no hay indicios, hay sospechas, pero no hay pruebas de que efectivamente, pues bueno, el cáncer es una enfermedad multifactorial,
y los países, como decía antes, como Argentina, que tiene el consumo de vacuno más alto del mundo, pues tiene incidencia de cáncer menor que el país como Japón, que tiene un consumo de cáncer relativamente bajo. Pongo esta diapositiva porque me encantan las mascotas. He tenido 4 perros, me gustan mucho. Y yo creo que la sociedad es mejor con animales de compañía. Pero sin carne no podríamos tener perros y gatos. El gato es un carnívoro estricto. El perro, algunos dicen que no, yo creo que también lo es. Porque si para los humanos ya es difícil ser vegano, como os mostraba antes, para un perro pues es condenarle a una vida de infelicidad y de mala salud. Por lo tanto, yo creo que también es importante resaltar eso, ¿no? La carne es muy importante, lo decíamos, para la producción pecuaria, ¿no? Perdón, para el ecosistema, para la salud, para un montón de industrias, lo hemos visto, pero también para nuestros animales de compañía. Para terminar, simplemente decir que, bueno, al final la carne no es solamente un alimento, ¿no? Es mucho más. Es decir, la carne al final es familia, es reunión, es conversación, es estar en torno al fuego. Aludía antes que la carne nos hizo humanos, y es cierto, no solamente por lo que aporta, también porque luego ya más tarde, con la invención del fuego, bueno, pues comer alrededor del fuego generó sociedad, la caza en conjunto nos hizo pensar más, ser más inteligentes, ser una especie de colabora, ¿no? Entonces, esto todavía antropológicamente es algo muy importante que no quiero dejar pasar, ¿no? Y así para terminar, pues bueno, aquí tenéis mis datos de contacto. A mí me gusta bastante publicar en Twitter y en LinkedIn sobre cuestiones de animales en general. Y este es un libro que ha salido hoy a la venta, La guerra por la proteína animal, que he escrito conjuntamente con Manuel Pimentel, una persona que él es ganadero, es una persona muy cercana al mundo rural. Y bueno, él es ingeniero agrónomo, yo como veterinario. Es un ensayo sencillo, no tiene tantos datos técnicos, es más de estilo artículo de periódico, pero bueno, si os animáis a leer más de estas cuestiones, pues quizá os gustará. Y nada, en redes sociales, pues nos vemos cuando queráis. Y ya está. Fenomenal. Dejo de compartir, y si tenéis Fenomenal, Juan. preguntas, comentarios, pues Eso iba a a vuestra decir. disposición. Pues nada, muchísimas gracias, Juan, por esta intervención tan clara y tan enriquecedora, la verdad. Nos ayuda a tener una visión mucho más completa, ¿no? Y también basada en datos, que es lo importante sobre el papel del vacuno en nuestra sociedad. Y bueno, pues como ya he dicho, vamos a abrir un turno de preguntas. Si queréis poner por el chat, perdonad, ponerlas por el chat y vamos leyéndolas, pues estaremos encantadas bueno, Juan, encantada de responderlas, estoy segura. Intentaré. Seguro que sí. Vamos a ver si hay alguna que a veces online la gente no se anima. Pero bueno, todas las preguntas son bienvenidas, o sea que cualquier cosa. Vamos a dar unos minutillos a ver si alguien se anima y Sí, si no, sí. pues agradecerte de nuevo. La verdad ha sido interesantísima. Para mí y para todos, por supuesto. No sé si tú ves el chat, Juan. Bueno, Alicia agradece la presentación A y ver, te un da la momentito, lo enhorabuena voy a abrir. también. Em, Mira, bueno, y aquí me también, pregunta una persona por sí. la artritis gotosa. Muy buena pregunta. Mira, además te habla una persona que tuvo en su día una crisis de gota, así que es un tema que me he empollado. Vamos a ver, la gota son unos cristales que aparecen en las articulaciones. Son cristales derivados de uratos, los cristales de uratos, que son un derivado de purinas. Purinas es una sustancia que está en el ADN. En todo lo que comemos hay ADN, ¿vale? Entonces, esos uratos, ¿no? El riñón no los procesa bien, precipitan y se acumulan en algunas articulaciones, sobre todo en el dedo gordo del pie o en el codo. Es tremendamente doloroso. Pasé una vez y realmente os puedo decir que es un dolor tremendo. Y efectivamente en la carne en general hay purinas, pero no solo en la carne. Lo peor que hay y os voy a dar una mala noticia a alguno, lo peor que hay para la gota es la cerveza. Si en la carne hay purinas por decir 100 unidades, en la cerveza tenéis como 4.500. ¿Vale? Entonces, porque, insisto, está ligada al ADN y en la cerveza hay ADN de las levaduras. Entonces, ¿la carne es un factor de riesgo? ¿La carne roja? Puede serlo, pero no menos que el tomate, o no más que el tomate, no más que las espinacas, no más que otros elementos. Entonces, hay que hablar con el especialista, con el médico, pero
Los lácteos, por ejemplo, son bastante seguros, no la producen. Entonces, bueno, hay que trabajar con toda la dieta. Vamos, yo que le he pasado, yo como carne de vacuno, es mi carne favorita y no he vuelto a tener este tipo de... Pero ahí hay que consultar con un buen médico, ¿vale? Yo opino de la carne artificial. Bueno, pues la carne artificial opino, además de un tema que también me he estudiado bastante, primero que es una quimera. Si carne artificial a día de hoy se vende solamente en una pequeña tienda de Singapur, venden unas albóndigas que tienen el 97% de vegetal y un 3% de carne cultivada de pollo. Algunos restaurantes que le habían empezado a suministrar han dejado de hacerlo. Os doy dos datos, que también podríamos hacer una ponencia de este tema. Dos datos os doy. Primero, hay un estudio muy interesante de un ingeniero a quien le encargó el Estados Unidos, el gobierno, hacer un estudio sobre este tema, y la conclusión a la que yo es que para alimentar a un 1% de la población con los consumos de carne, a un 1%, tendríamos que construir plantas como 22 veces la industria farmacéutica mundial. La inversión de eso, vamos, que se saldría el kilo de carne a millón, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Y luego no tiene ningún sentido porque las vacas, hablábamos antes, ¿no? Os mostraba una foto de unas vacas en un rastrojo de maíz. O sea, las vacas están comiendo algo que no vale nada. Es energía solar. Y eso lo pones a competir con unos tanques de bioreacciones que van con energía fósil. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y hay varios estudios ya que dan a la carne sintética emisiones bastante más altas que las de los animales, ¿no? Entonces no tiene ni pies ni cabeza. Luego podríamos entrar en temas morales, ¿no? Si esto fuese fácil de hacer, ¿quién nos dice mañana que una famosa o un famoso, no sé, muslos de Messi, ¿no? Bueno, es decir, hay aspectos prácticos, económicos, morales, que realmente el resto no va a llegar a nada, sinceramente más. Y de hecho se está incluso empezando a retirar capital de este tipo de aventuras. Veo que quienes están en contra de la carne no están interesados en la información. A ver qué temas agresivos en la comunicación. Mira, yo creo que aquí los que están convencidos de ser anticarne, pues dejémoslos de estar. Creo que aquí a quien hay que ir está la mayoría de la población que aprecia el ganado, que aprecia a los ganaderos, que le gusta comerse un chuletón, le gusta comer carne, le gusta comer un estofado. Y a esos que hay que ir para explicarles esto, ¿no? Que el ganado aporta mucho más positivo que negativo, con datos, con mucha ciencia y con mucha paciencia, ¿no? ¿Esto puede afectar el Mercosur al consumo de carne en España o a la salud de la persona? O sea, yo creo que son dos preguntas en una, ¿no? A la salud no. Todo lo que entra está certificado, está medido, o sea, hay cosas que se utilizan allí o medidas de bienestar animal que tenemos aquí que no tienen allí y eso es competencia desleal. Yo creo que es así, pero no creo que lo que llegue no sea bueno. De hecho, ya tenemos carne de vacuno de otros países aquí. Entonces, no veo que sea así. Al consumo, no, porque a priori uno de los problemas que puede entrar es que entre más barata. Entonces, porque esos países, primero, no tienen la regulación tan estricta que tiene Europa, en temas de bienestar, en temas de ciertos productos que se pueden dar y nosotros no. Pero claro, eso genera un problema para el ganadero, porque dice, bueno, yo como compito si me has atado una mano a la espalda, ¿no? Pues ese es el gran problema para mí en Mercosur, que impide que el ganadero europeo compita en igualdad de condiciones que el ganadero de Sudamérica en este caso. Es verdad que hay cuotas, que no pueden entrar todo el producto que quieran, creo que son 1,5%, pero claro, 1,5% si entran todo en entrecot, pues va a generar un problema. Pero el problema es más económico que de salud, ¿no? ¿Por qué esta información no llega a la sociedad? Bueno, mirad, ahora mismo tenemos 60 personas online, ¿no? Si todos nos ponemos a contar esto, llegará a la sociedad. Yo creo que esto depende de nosotros. No va a venir nadie a hacerlo el trabajo por nosotros. De todos y cada uno de nosotros. Mirad, en la cadena productiva, desde los ganaderos hasta los restaurantes, hasta el Mercadona, hasta ahí, somos 2 millones de personas que de una manera más o menos directa trabajamos en relación con el ganado y con la carne. Si salimos a contar esa historia a los 2 millones, nos van a oír. Es cuestión de que lo veamos como algo que tenemos que hacer en primera persona, ¿no? Yo lo he hecho, yo estoy en redes, evidentemente yo tengo mi trabajo y esto lo hago en mi tiempo libre, pero bueno, hay gente que ve Netflix o juega al golf, pues yo me gusta esto, cada uno tiene sus aficiones. Pero hagámoslo. Twitter es gratis para todos, LinkedIn es gratis. Comentarlo a la pariente, a un amigo, tener la conversación, depende de todos, de todos.
Una duda con respecto a la comparación de emisiones. ¿A qué se refiere con que el ganado vacuno secuestra emisiones de CO2? Sí, o sea, el ganado vacuno, sobre todo el ganado extensivo, ¿vale? Cuando depositan las heces, orina, etcétera, y además es un ganado que camina, es un ganado que con eso va depositando CO2 en el suelo. Y además hay otro factor. Cuando un rumiante come la hierba, esa hierba crece más deprisa. Hay una hormona en la saliva de los rumiantes que estimula el crecimiento de la hierba. ¿Vale? Cuando el vacuno va pasando, claro, si está siempre en el mismo terreno, al final lo deja sin hierba, ¿no? Por eso tiene que ir pasando. De hecho, esto es muy interesante verlo en las migraciones de los rumiantes salvajes, porque van pasando distintas especies que comen primero la parte más superior de las plantas, luego pasan otras especies que van comiendo las partes más bajas, primero los caballos, que se comen la parte de arriba, luego las vacas, luego las ovejas, ¿no? Bueno, pues esto es así porque la hierba se estimula, se genera más, crece más y esa hierba secuestra carbono. Ese carbono que está en la hierba en forma de celulosa, por fotosíntesis, se lo come la vaca y las deposiciones de la vaca y las pisadas, y luego el propio cadáver del animal, como en el caso de los rumiantes silvestres, en el caso del ganado, ¿no? Y eso también va depositando CO2 en el suelo. A eso me refería yo con el secuestro de emisiones de CO2. ¿Y esa la carne de vacuno podría convertirse en un producto de lujo? Pues sí, sí, se ha convertido ya. Mira, con todas estas normas tan súper estrictas y tan difíciles que está poniendo la Unión Europea, la carne de vacuno se ha convertido en un artículo de lujo. Tanto es así que, mira, yo he visto un pequeño estudio, pues lo hice con ChatGPT, nada sofisticado, han subido más la carne, o prácticamente igual, la carne de vacuno que los pisos de los últimos 5 años, en porcentaje. ¿Eh? Entonces, tan importante, os hablaba antes del hierro, la carne de vacuno es súper rica en hierro, muy importante comer. También las otras carnes lo tienen, pero menos. Entonces, claro, la gente muchas veces pues no puede comerse un chuletón de tercera o un entrecot o hacerse un estofado, pues evidentemente van a la carne más económica, porque necesidad de comer carne sentimos todos, ¿no? Entonces, o los huevos han aumentado mucho el consumo, también porque es una proteína muchas veces que la gente toma para sustituir otra de mayor coste, ¿no? Entonces, lamentablemente, mucha gente no se lo puede permitir. Lamentablemente en España hay 500.000 de niños que ya no pueden comer carne o pescado 2, 3 veces a la semana, que es lo mínimo. Lamentablemente en España, el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, en el menú de las escuelas que ellos gestionan, han retirado la carne roja. Entonces, por una parte queremos que en el verano no se queme el bosque, pero para que no se queme el bosque necesitamos rumiantes pastando. Y por otra parte retiramos del menú la carne roja. Entonces, no podemos proveer y soplar a la vez. O sea, si quiero que no haya incendios, necesito animales, me los tengo que comer, porque los pastores no los tienen allí por afición. Entonces, eso es muy importante que la sociedad lo entienda, porque ese buenismo que se hace con buena intención, de tal, pero es que al final tiene consecuencias. ¿Sabéis las emisiones? Yo no las las emisiones de los incendios de este verano, bueno, habrán sido, vamos, tropecientas veces lo que hace todo el ganado en España durante años. Entonces, bueno, ese buenismo lleva a veces a cosas que son completamente científicas, completamente absurdas. Os cuento otra. La línea aérea Virgin Airlines, hace cosas de 6, 7 años, prohibió la ternera, retiró la ternera del menú de cabina, ¿no? Por tema de emisiones. Hace un año más o menos, lo podéis buscar en Google, el CEO de la empresa y las azafatas, ¿no? Pues celebraron que habían hecho el primer vuelo transatlántico con combustible verde, con combustible orgánico. Bueno, la composición de ese combustible era fundamentalmente grasa de vaca. Entonces, no como vaca en el menú de cabina, pero estoy quemando la grasa de unas 4 o 5 mil vacas en un vuelo y lo celebro. Entonces, son cosas incompatibles. O sea, la sociedad está ayuna de este tipo de conocimiento y entonces hacen tonterías que quedan muy bien en prensa, pero eso es lo que tenemos que contar a la gente. El vacuno tiene muchísimo más de positivo que de negativo, pero infinitamente más. Tuve la fortuna de estar hace poco contándolo en el Parlamento, hubo pocos diputados, 4 diputados. Pues todo es contarlo, ¿no? Bueno, pues hagamos esa función de apostolado de diseminar esta información. A ver, ¿hay algún momento que pueda contraponer esa limitación moral de matar animales para comer? Claro. Sí, mira, esto es un tema súper interesante. Discúlpame, que esto tengo otro libro, el primero que publiqué se llama Razones para ser omnívoro, que lo explicaba ahí, te lo cuento muy rápido. Primero, como especie, somos una especie omnívora, por evolución. No es culpa nuestra que hayamos evolucionado así. Somos un sistema digestivo que es el que es.
y es muy difícil no comer carne, muy difícil. Es posible, sí, pero con suplementos, y con cosas muy complicadas. Además, en la sociedad occidental todavía, pero vete a decirle a uno de Túnez que se haga vegano y que compre vitaminas online, que no es, sí, todo es de acuerdo. Pero lo que dicen los Peter Singer, que fue el autor de Liberación Animal y que hablaba de esto, dice, bueno, si matamos a los animales para comer porque tienen menos inteligencia que nosotros, también deberíamos comernos a una persona que esté en coma, porque tampoco es inteligente en ese estado, ¿no? Pues te lo planteaba así, diciendo, bueno, eh, los especistas, como nos llaman a los que comen los animales, tenéis esa contradicción. Bueno, contradicción ninguna. Vamos a ver, ¿por qué la norma admite que, por ejemplo, sí se pueden comer moluscos, que son animales que objetivamente tienen muy poca inteligencia, ¿no? Incluso esta persona dice que incluso le han dado premios en fundaciones, a mí me parece una vergüenza porque él, por ejemplo, que es profesor en Princeton, critica el infanticidio de niños con defectos físicos, etcétera. O sea, es una persona moralmente... pero bueno, al tema que voy. Una persona, aunque esté en coma, no deja de ser un padre, una madre, un hermano, alguien a quien puedo coger de la mano, sentir su calor y aunque esté en una situación pues terminal, pues esto no le quita a la humanidad. O sea que no pasa con ninguna otra especie. Pero el ser humano es una especie única. Hay muchas razones por las que sea única, lo voy a dejar aquí, pero eso sería para mí una justificación. Perdón, no me ha quedado muy claro lo de Mercosur. La carne que entra en la UE está obligada a cumplir la misma legislación que aquí respecto a salud pública. No, no es cierto. No, no es cierto. Vamos a ver. Hay cosas que la Unión Europea no puede vetar. Te pongo el caso en el huevo, ¿vale? Para hacerlo más simple. En Brasil, por ejemplo, hay gallinas en batería, en jaulas de esas que no se pueden mover. Las jaulas están prohibidas en Europa desde el año 2012, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero en Brasil todavía se utilizan, no todo el mundo, pero son las mayoritarias. El huevo, que sale de una gallina y de otra, según el sistema de producción, es idéntico. No hay forma de distinguirlo. Entonces, la Organización Mundial del Comercio no permite que un país vete el producto de otro si objetivamente es el mismo. Y el bienestar animal, la Organización Mundial del Comercio no lo admite como una regla para discriminar productos. Entonces, si el vacuno producido allí está producido con un medicamento que aquí no está aprobado, pero lo que sí está aprobado a nivel mundial, la institución se llama Códex Alimentarios, es el límite máximo de residuos. Si tú no te pasas de ese residuo, de esa cantidad máxima de residuos, la Unión Europea no puede prohibir ese producto, esa carne. Pasa lo mismo con muchos vegetales, con frutas, etcétera. Entonces, no podemos obligar estas cláusulas de espejo, que se dice, no podemos obligar a esos países a cumplir. Otra cosa es que hay una enfermedad, eso es algo objetivo, se puede prohibir. Otra cosa es que la carne esté pasada o esté mala, es algo objetivo, pero por un sistema de producción u otro, la Unión Europea no va a tener permiso de la Organización Mundial del Comercio, de los acuerdos GATT, a limitar eso. Entonces, es algo que se dice, pero no es cierto. Se tendría que cambiar totalmente la Unión Europea sus leyes propias, que es por lo que yo abogaría, porque hay leyes que no tienen fundamento científico. Y ahí es donde está el problema. Europa, ¿no? Que fue el faro en la Ilustración, que salimos del oscurantismo, que produjo la enciclopedia, que produjo pues la filosofía que empezó a separar la religión del Estado, hoy día, pues no la religión, pero ha asumido otra religión, que es la religión de ciertas ONGs, que sin ser datos científicos, sí que se han transformado en ley. Y eso creo que es el grave error que la Unión Europea más va a limitar y está limitando ya la producción animal y también vegetal en Europa. Fenomenal, Juan. Muchísimas gracias por todas tus respuestas y a vosotros Muy buenas las preguntas. Espero no por haberme todas dejado las ninguna. preguntas. Sí, creo que había una, de hecho te la iba a comentar yo ahora, que ha hecho Dime, por Arantxa. favor. Sí, sobre la referencia del estudio de emisiones del vacuno que has comentado de la Universidad de Extremadura. Si podrías facilitar la referencia. Sí, eso os lo busco Si y no, sí. eso es. Te Si lo no, paso luego a lo Arantxa enviamos o te por lo paso a ti. correo a todos. Sí. Genial, porque es interesantísimo. Pues listo, que nos vamos a pasar de tiempo. Si no hay más preguntas, nada, agradecerte a ti una vez más y a todos los asistentes esta jornada que esperamos que haya sido de gran interés para todos. Y Muchas gracias muchísimas y nos vemos en gracias. redes, ¿vale? Nos vemos. Abrazo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Adiós.